Bueno, buenas tardes a todos. Creo que hoy hay bastante gente. Muy bien. Les vamos a presentar la última obra del ciclo de Disfruta con el Teatro en Línea del año 2022. La obra que hoy se presenta es El arte de la entrevista de Juan Mayorga. Les voy a pedir a todos que cierren los micrófonos y si quieren formular alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat. Domingo, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Oye, veo ahí esa cubierta del radiador de Ruhlmann, maravillosa casa de Lyon. Qué bonito. Bien, buenas tardes a todos, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenidos, como dice Silvia, a esta última sesión de 2022 del ciclo Disfruta del Teatro en Línea. Y gracias por vuestra presencia y por vuestra fidelidad. Como sabéis, bueno, es un ciclo de actividades teatrales realizado por las bibliotecarias y el bibliotecario de nuestros 4 centros en Francia. Quiero agradecer a Ana, Rocío, Silvia y Javier el excelente trabajo de mediación que están haciendo en las bibliotecas del Instituto Cervantes en Francia, siempre en contacto muy estrecho con los lectores y con los usuarios de las bibliotecas. Esta tarde, el arte de la entrevista de Juan Mayorga, dirigida por Juan José Alfonso, que todos habéis visto en la Teatroteca del INAEM. Esto será una de las pocas cosas que nos queden después de estos años de pandemia, este tipo de encuentros en línea. Y quiero dar la bienvenida a Juan Mayorga, autor de El arte de la entrevista. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Y quiero agradecerte tu generosidad por estar esta tarde con nosotros compartiendo tu mucha sabiduría teatral. Gracias por aceptar la invitación. Es un auténtico lujo contar con tu presencia, aunque sea por pantalla interpuesta. Yo espero que en febrero estés por aquí, por París. Y bueno, y esta tarde al menos compartir contigo lo que el visionado de la obra ha despertado un poco en todos nosotros. Muy bien. Juan Mayorga, bueno, es probablemente hoy en día uno de los dramaturgos españoles de mayor proyección internacional. No solo es director de teatro, es profesor, escritor, dramático, pero también filósofo y matemático. Un hombre de una gran cultura que se refleja en la profundidad de cada una de sus creaciones. Juan Mayorga tiene ya una obra sólida, una solidez incontestable, traducida a más de 30 lenguas, entre ellas, evidentemente, el francés. Por citar algunas de ellas, algunas que han sido traducidas y montadas en Francia, yo citaría, por ejemplo, Himmelberg, que en Francia montó, entre otros, Jorge Labelli, con el que lo comentaba ayer, que estuvo aquí en el instituto participando en un homenaje que hicimos a María Casares en el centenario de su nacimiento. Otra obra que ha tenido también su repercusión en Francia, El chico de la última fila, que llevó al cine el realizador François Ozon, con el título Dans la maison, que consiguió la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en 2012. Otras como Animales nocturnos, Jamelín, Cartas de amor a Stalin, El cartógrafo. Y quería citar El cartógrafo porque en 2019 ya se realizó una lectura aquí en París y en 2021 la montó la Compagnie La Traverse, dirigida por Hervé Petit. Hervé Petit, que va a repetir precisamente con La paz perpetua. Habrá una lectura en la Sorbonne en febrero de 2023 y en marzo en el Théâtre de l'Opprimé. Y esperamos que después, digamos,
Hervé realice el montaje de esta obra. Juan Mayorga es también, digamos, ha adaptado diferentes obras clásicas, desde Hécuba de Eurípides hasta Antonov de Chekhov, pasando pues, por Lope, Calderón, Shakespeare, Zorrilla. Es todo un amplio abanico que abarca prácticamente toda la historia del teatro. De ahí ese gran conocimiento del teatro universal. A su faceta de creador yo añadiría la de profesor, que es profesor de dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y es director del máster de creación teatral de la Universidad Carlos III, también de Madrid, y director artístico del Teatro de la Abadía y del Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Toda esta vida dedicada al teatro, pues bueno, le ha permitido tener una serie de premios nada desdeñables, por ejemplo, los premios Max, que son el equivalente de los Molière en Francia, pues creo, si no recuerdo mal, que ha obtenido 4, también ha obtenido el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2013, con una obra sobre Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, La lengua en pedazos, que es una obra que está muy de actualidad. Y el último gran premio, el Premio Príncipe de Asturias de 2022. Y ya pues podríamos terminar diciendo que también es académico de la Real Academia de la Lengua Española y fue elegido en 2018 y en 2019 entró con su discurso titulado Silencio, que se convirtió poco después, con la ayuda de Blanca Portillo, en una obra de teatro o de una obra de metateatro, el teatro dentro del teatro. No quiero alargarme más para dejar tiempo aquí al diálogo y al debate, pero reitero mi agradecimiento por tu disponibilidad, por tu generosidad, evidentemente, y por compartir con nosotros esta tarde de teatro. Gracias, Juan, y yo, la verdad, como decía antes, espero que en febrero o marzo puedas estar por aquí, por París, en la Sorbonne o en el Teatro de l'Optimé y en el Instituto Cervantes. Y paso la palabra a Javier Campillo, que es el bibliotecario de la Biblioteca Manuel Azaña de Toulouse, que va a dirigir este debate, esta conversación. Gracias a todos y muy buena tarde de teatro. Muchas gracias, Domingo. Muchísimas gracias. Gracias a Juan Mayorga por estar aquí. Como sabéis, este es un encuentro con una persona especial, de gran notoriedad en el mundo del teatro, perdón. Pero nosotros también aprovechamos la ocasión para que la gente vea una obra en la Teatroteca, que es esta base de datos que hay disponible y que hemos querido que antes de este encuentro con Juan Mayorga, cualquiera de nosotros pudiera entrar en la Teatroteca y ver la obra de teatro. La obra de teatro en cuestión es El arte de la entrevista, de 2014. Y yo simplemente quería empezar, Juan, en esta conversación preguntándote cuál es el origen del arte de la entrevista, cuál fue su génesis y cómo se te ocurrió escribir esta obra. Sí, bien, muchas gracias. ¿Me oís bien? Sí, muchas gracias primero por esta ocasión que me dais de conversar con vosotros. Desde luego, muchas gracias a la gente de la Biblioteca de Lyon por organizarlo y a todas las bibliotecas del Cervantes en Francia por coordinarse en esta actividad. Desde luego, muchas gracias a Domingo por su generosísima presentación y gracias a ti ahora, Javier. Y para mí es muy bonito encontrarme con todas vosotras y con todos vosotros. Entiendo que si sois usuarios y usuarias de bibliotecas es porque, como yo, sois letraheridos. A mí es una palabra
que me gusta especialmente, que entró en el diccionario de la Academia solo hace unos años. Como sabéis, viene de la palabra catalana lletraferit, y me gusta mucho la palabra letraherido. Me gusta esa palabra que nombra a los heridos por la letra, aquellos para los que la lectura ha podido ser en algún momento un acontecimiento, ¿no? Y por tanto me siento como en casa. En la presentación de Domingo ha mencionado a algunas personas a las que debo mucho en lo que se refiere a la presencia de mi teatro en Francia. Uno, al enorme maestro Jorge Labelli, que como he contado alguna vez, era el director de la primera obra a la que yo vi en escena. He contado alguna vez que siendo un chaval de 16 años fui al Teatro María Guerrero, vi Doña Rosita la soltera y me enamoré del teatro, y el director de ese espectáculo era Jorge Labelli, quien luego montaría en París 3 obras mías, Himmelbeck, El chico de la última fila y Cartas de amor a Stalin, y a veces pienso que se estaba estableciendo una cita entre aquel adolescente que estaba en la sala, en las butacas, y ese director que junto a Nuria Espert y otros actores estaba construyendo para mí mi primera experiencia teatral, ¿no? Y ha mencionado a Hervé Petit, que efectivamente puso en escena El cartógrafo, y ahora sigue fiel a ese texto, y además también quiere poner en escena otra pieza mía titulada La paz perpetua, y ojalá Domingo podamos encontrarnos en París con Hervé. Y por otro lado, no quiero dejar de mencionar a mi editorial en Francia, la editorial que me acompaña en Francia, que es Solitaires Intempestives, que precisamente va a publicar ahora otra pieza mía, Reykjavik, y que me ha cuidado mis textos en Francia. Y luego, por lo demás, pues ya aprovecho a saludar a todos mis amigos franceses, que son muchos, ¿no? Os hablo desde el Teatro de la Abadía, teatro que dirijo desde febrero y al que estáis siempre invitados e invitadas. Y vamos a hablar, sí, sobre una obra en la que yo puse tanto empeño como en cualquiera otra de las mías. Si bien ha tenido menos presencia en los escenarios que otras piezas mías, además del montaje cuya grabación habéis visto, que tuvo lugar en Madrid, dirigido por Juan José Afonso. Precisamente se estrenó en el Teatro María Guerrero y luego tuvo una amplia gira. Se ha puesto en escena en Croacia y en Suiza, y hay un proyecto cinematográfico en torno a ella, ¿no? Y un proyecto cinematográfico que a mí me resulta atractivo en la medida en que, como sabéis, una cámara es constitutiva de esta obra. Y la obra nace cuando tengo noticia de que leo en algún sitio que una chica había hecho una entrevista a su abuela, ¿no? Y entonces, pues yo empecé a darle vueltas a ello. Empecé a pensar probablemente en mis hijos, ¿no? Entrevistando a sus abuelos, y quizá también tenía en la cabeza la experiencia del chico de la última fila. Si bien intento no repetirme, creo que hay un vínculo, un pasadizo secreto entre ambas piezas, en la medida en que ambas arrancan en un ejercicio escolar. En El chico de la última fila, un profesor pide a sus alumnos que escriban un relato sobre el fin de semana, ¿no? Y en El arte de la entrevista, en la escuela les han pedido a los chavales, les han dado una cámara de vídeo y les han pedido que hagan una entrevista, ¿no? Y esa entrevista, de algún modo, pues lo pone todo patas arriba, ¿no? Y en lo que al arte de la entrevista se refiere, yo quería que, de algún modo, igual que para Claudio, el personaje del chico de la última fila, la escritura se convierte de algún modo en un medio
de superación de su vida, pero también de enloquecimiento, ¿no? O sea, él de algún modo descubre la locura de la escritura. De algún modo yo quería, y no sé si he llegado hasta donde podía llegar con ese texto, de algún modo quería que Cecilia de algún modo también, de algún modo enloqueciese con la cámara, ¿no? O sea, que de algún modo la cámara se convirtiese para ella en algo que transforma su propia vida y la vida de quienes tienen, de las personas que tiene alrededor, ¿no? Y entonces, de algún modo tenía, volviendo a tu pregunta, Javier, por un lado estuvo esta noticia, esta nota que leo en algún sitio de una chica que ha entrevistado, pero no era ni siquiera no aludía a un trabajo artístico, ¿no? Hablaba de una entrevista que una nieta había hecho a su abuela, ¿no? Algo que tenía en la cabeza en esos momentos y que probablemente tengo más en la cabeza ahora mismo es que estos instrumentos, yo tengo aquí este móvil, ¿no? Pero todos tenéis alguno todos tenéis una cámara cerca, ¿no? O probablemente la tenéis. Bueno, pues resulta que todos somos actores hoy, ¿no? La tecnología ha hecho de todos nosotros actores, ¿no? Hoy me han pedido al menos 2 personas que me hiciese una foto con ellas, ¿no? Permanentemente estamos haciendo fotos de otros o siendo fotografiados e incluso siendo filmados, ¿no? Y de algún modo estamos siendo todos invitados a ser actores, con lo cual, de algún modo, el viejo tema del Theatrum Mundi, ¿no? del mundo como teatro, creo que tiene un valor especial en este mundo en que las cámaras están por doquier, ¿no? Uh-huh. Entonces, de algún modo, lo que ocurre en el arte de la entrevista, o lo que yo quería que sucediese, es que una cámara, de algún modo, pues abre una familia, ¿no? Porque hace aparecer un secreto que puede ser un auténtico secreto o acaso un relato soñado, de algún modo. Bueno, creo que me he ido demasiado lejos y he ido más allá de lo que quizá Domingo me estaba reclamando. No, me parece muy bien porque sabes que con tu reciente premio Princesa de Asturias de las Artes han salido varios largos artículos sobre tu persona y en el que se mostraba al lector de estos periódicos estas notitas que tú tienes en tu casa, ¿no? Que hemos visto que son pues eso, comentarios que tú escuchas por la calle o que lees una anécdota en el periódico. Y, por cierto, abro paréntesis, los que no hayan podido ver el arte de la entrevista pueden escuchar a su autor aquí presente que nos comentará todos sus detalles y mañana o pasado tenemos varias semanas para ver la obra de teatro. Y por favor, véanla si pueden verla porque vale la pena haberla visto, hablar con Juan Mayorga y hablar con Juan Mayorga y luego verla. Y entonces, yo es que en esa obra yo he visto algunas frases como de abuela en el mercado, en la parada de autobús o comentario de cuñado de barra de bar. O sea, yo no sé, yo creo que, bueno, igual me lo invento, ¿no? Pero me ha parecido reconocer esas frases normales de la cotidianidad, pongamos madrileña o de cualquier ciudad, en esta obra. Sí, bueno, los cuadernos a los que te refieres son estos y ahora no puedo enseñar ninguna, porque precisamente cuando salgo de casa, pues para no perderlos, pues arranco los que he ido anotando. Sí, en mi discurso de ingreso a la academia me definía, me caracterizaba a mí mismo como un trapero, ¿no? que va agarrando frases por ahí por la calle y luego las cose, ¿no? Y luego las
y luego las vincula. Estoy precisamente escribiendo una obra que pondré en escena aquí en Teatro de la Abadía en abril, y es una obra que se titula María Luisa, y de nuevo ahí aparece una señora anciana, y me doy cuenta de que buena parte de la obra la he escrito simplemente al dictado, ¿no? de lo que escucho a ciertas personas en el mercado, en la calle o en el metro, ¿no? Y también hay algo de esto, sin duda, ahí en el arte de la entrevista. Es una obra que probablemente recoge muchas frases que en ese momento escuchaba en la calle y que más o menos transformé o tuneé. Es así, ¿no? Luego creo que yo creo que la gente tiene gracia, ¿no? Que la gente utiliza las lenguas de forma, desde luego el castellano, de forma muy, muy curiosa. Me sorprende mucho, no dejan de sorprenderme, ¿no? No deja de sorprenderme esa poesía de la vida cotidiana, ¿no? El otro día escuché a una señora mayor que decía, yo preferiría estar peor de salud, pero mejor de la pierna, ¿no? Y digo, qué frase tan asombrosa, ¿no? Preferiría estar mejor de salud, peor de salud, pero mejor de la pierna. ¿Cómo se le ha ocurrido decir eso, ¿no? Y es cierto que esas frases las tomo y a veces las llevo a texto. Es así. Porque, bueno, y entrando un poco en materia, en la obra, bueno, yo personalmente, pues se ven muchos temas, ¿no? que atraviesan esta obra que está protagonizada por una abuela, una madre, una hija, un fisioterapeuta y luego unos personajes ausentes que vemos, que se hablan de ellos, que son importantes, pero no están ahí. El tema, no sé, pues, son temas que yo creo que quiero que nos comentes algo. Sin duda el tema de la memoria, el tema de la memoria personal, de la memoria familiar y de la memoria colectiva, porque muchos hemos visto en esta obra pues una alegoría también de la memoria de nuestro país. Puede ser, así es como, en fin, yo lo veo yo, no sé si soy un poco osado. Y bueno, el tema de la fragilidad, que tú mismo lo has dicho en muchas intervenciones, o la vulnerabilidad, que es muy importante. A veces has dicho que el teatro es constantemente darle vueltas al tema de la vulnerabilidad o de la fragilidad. Y luego otro gran tema entre muchos que hay en esta obra densa es el tema de la palabra, ¿no? Hasta dónde se puede herir con la palabra y qué fronteras es mejor no traspasar, ¿no? Juan, ¿qué te parece esto? Claro. Bueno, te agradezco mucho todas las provocaciones de conversación que me lanzas y no sé si estaré a la altura de alguna de ellas. Por otro lado, quiero decir algo arriesgado, ¿no? Pero lo voy a decir, ¿no? Bueno, yo siempre estoy en conflicto con mis textos. Mis textos no es que siempre estén ya no digo que estén pendientes de reescritura, sino que siempre los estoy escribiendo, ¿no? Y hay algunas obras que sé que tengo que volver a ellas, que aunque se hayan puesto en escena, publicado e incluso traducido, tengo que volver a ellas. Y una de ellas es el arte de la entrevista. Bueno, creo que por supuesto todas mis obras son imperfectas, ¿no? Y debería reescribirlas más o menos. Pero desde luego creo que en el arte de la entrevista tengo algo pendiente. Hay cosas que no he resuelto. Y digo esto para animar a los que me escuchan a que se animen a criticarme, ¿no? O sea, que utilicen, que no me voy a sentir herido. Al contrario, yo entiendo la crítica como una forma de amistad, si se hace desde la lealtad. De hecho, tengo una obra que se llama precisamente El Crítico, ¿no? No temblaré si alguien dice, oye, yo veo que tal situación es endeble, si tal personaje es insuficiente, ¿no? Al contrario, estaré muy agradecido a cualquier comentario que será
constructivo, desde luego. Claro, buena parte de lo que los tres temas que has mencionado, o los tres ámbitos temáticos que has mencionado, memoria, vulnerabilidad y fragilidad y palabra, están de algún modo vinculados. En lo que a la memoria se refiere, algunas veces he recordado, he dicho, ¿no?, que el pasado, que el pasado es imprevisible, ¿no? O sea, por supuesto, por supuesto que el futuro puede ser imprevisible, pero desde luego el pasado lo es, ¿no? O sea, de pronto tenemos una conversación con alguien y esa conversación con alguien nos lleva a pensar en nuestro padre y vemos a nuestro padre como nunca lo habíamos visto, ¿no? O de pronto entramos en el metro y algo nos recuerda a un amigo, ¿no? Y pensamos en ese amigo al que a lo mejor llevamos 10 años sin ver y pensamos en él de un modo en que no habíamos pensado en él hasta ahora y no habíamos pensado en nuestra relación hasta ahora, de ese modo. O sea, creo que la memoria personal, la memoria familiar y la memoria de la comunidad son imprevisibles, ¿no? O sea, pueden abrirse en cualquier momento, porque puede aparecer algo que lo resignifique, que resignifique esa memoria, que la abra. Hay una frase que escuché en algún sitio y que atribuí falsamente a un poeta asturiano que dice: nadie sabe el pasado que le espera, que es una frase que me gusta mucho. Nadie sabe el pasado que le espera. Yo se la había atribuido a un poeta asturiano hasta que alguien me dijo que había leído esa frase en Cuba en los años 70, ¿no? Y entonces, pues a saber cuál es el origen de esa frase. Bueno, si alguien encuentra su origen, que por favor se lo transmita a mis amigos de la biblioteca del Cervantes de Lió y así puedo citarla con alguna precisión. Nadie sabe el pasado que le espera. Yo creo que tampoco nosotros, los que estamos aquí, sabemos. Yo desde luego no sé el pasado que me espera. De pronto creo creía que había hecho algo correctamente y algo en mi vida familiar, por ejemplo, y de pronto algo que me dice alguien, algo que pasa, me desvela que quizá tomé una mala decisión o viceversa, ¿no? Y creo que eso se puede decir también de las familias y de las sociedades, ¿no? Creemos como comunidad en Francia, en España, ¿no?, en Madrid, en Lyon, en París, en Burdeos, que estamos tomando una buena decisión o que hemos tomado una buena decisión y estamos conforme con ella durante 15 años y un día en una obra que todavía no se ha traducido al francés, ni se ha estrenado, ni se ha publicado en español siquiera en la colección, un personaje dice algo así como... Dice, bueno, hasta el final no se sabe si algo es un éxito o un fracaso, ¿no? Bueno, todo esto para insistir en que el pasado está abierto, ¿no? O que puede abrirse en cualquier momento. Y eso es lo que ocurre de algún modo en el arte de la entrevista, donde el pasado de una mujer se abre o se abre otra posibilidad de ese pasado y eso ya es suficiente, ¿no? Para que de algún modo también el pasado de la familia se abra. Llamo la atención sobre el hecho de que, a mi juicio, no es tan importante el hecho de que Rosa haya vivido aquel pasado que describe como el hecho de que ella se haya imaginado haber podido vivirlo o que ahora desea haberlo vivido, ¿no? Es decir, yo creo que lo que Paula reconoce como peligroso no es el hecho de que su madre haya tenido o no una pareja, ¿no?, o una pareja fuera del matrimonio, sino el hecho mismo de que ahora esté deseando haberlo hecho, de que ahora mismo esté deseando que al final de su vida su deseo se vuelque hacia otro, no ya otro pasado que el que ellas han conocido,
sino meramente a otro pasado que aquel con el que ellas creían, las hijas, que podía haber estado conforme. Es decir, solo el hecho de que su madre desea haber vivido otra vida ya es algo desafiante, estremecedor para Paula. Y luego es verdad que, claro, yo creo que uno de los temas, yo creo que el gran tema del teatro desde los griegos es nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y estos personajes que probablemente pertenecen a una clase media más o menos materialmente acomodada, ¿no? Pues sin embargo son personajes vulnerables, son personajes incluso heridos, ¿no? Yo ahora suelo decir que desde hace algún tiempo insisto en algo que está vinculado a eso, y es, digo, bueno, hay algo que todos los seres humanos sabemos, cada ser, o sea, como seres humanos lo ignoramos casi todo de todos los demás. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí algunos rostros. Estoy viendo el rostro de Javier, el de Adriana, el de Marina, el de Genevieve, el de Silvia, el de Lidia, el de Silvia, el de Logeli, el de Alba, el de Alicia, y luego veo a otras personas de las que solo tengo el nombre, ¿no? Y no sé casi nada de vosotros y de vosotras, pero sí creo que sé algo de vosotras y vosotros, y es que sois seres deseantes, ¿no? O sea, en algún lugar hay un deseo sin cumplir, ¿no? Pero un deseo practicable, ¿no? No subir a la luna de un salto, ¿no? Sino hay algo que podría ser, que podría darse y que está en algún lugar de vuestra cabeza y de vuestro corazón. Y claro, ese deseo nos constituye, ¿no? Nos atraviesa, nos constituye, nos ahorma, ¿no? Y creo que de eso también habla esta obra, en la que lo que ocurre, y en esto, claro, ahí apareció la imaginación que desborda aquella nota que leí en algún sitio sobre una chica que había entrevistado a su abuela, ¿no? Y es que, claro, si a una persona mayor le pones una cámara delante y le haces unas preguntas, pues de algún modo, y esto tiene que ver con tu última provocación, con la que me haces en torno a la palabra, ¿no? Le estás dando la palabra, ¿no? Y le estás dando de algún modo la posibilidad de que imagine, de que cuente un pasado que es desconocido, o que imagine un pasado también a sí mismo desconocido, pero que surge de un deseo. O sea, la clave es que a Rosa nunca le habían preguntado nada, ¿no? Nunca le habían puesto una cámara delante, y por primera vez es protagonista de su película, ¿no? Y entonces, como es protagonista de su película, pues dice lo que nunca dijo, y la cuestión es si eso es verdad o es mentira, ¿no? Esa es una cuestión primera, pero como digo, para mí la cuestión fundamental es que lo hace, que lo dice, ¿no? Que lo cuenta así, ¿no? Y eso altera, divide a esa familia, porque ese deseo cumplido o no de haber vivido un pasado distinto digamos, del oficial, afecta a aquellos que han compartido ese tiempo contigo, o que comparten este presente contigo. Por si os sirve para algo, o por si tiene sentido, o tiene algún valor, disculpad, en la obra que estoy escribiendo precisamente ahora, y que, como digo, voy a poner en escena aquí en Teatro de la Abadía, se titula María Luisa, ¿no? Y ¿puedo decir un par de cosas sobre ella? Claro.
pero no quiero daros la tabarra. Y además, pues eso, quiero que tengáis ocasión de conversar, ¿no? María Luisa es una obra que nace de que un compañero, un amigo mío, bueno, el padre de otra niña que como la mía jugaba al baloncesto, ¿no? Y entonces en la grada, mi amigo, que es portero de un inmueble, me dice un día, viendo un partido de baloncesto, me dice que es portero de un inmueble, ¿vale? Entonces me dice que había sugerido a una señora muy mayor de su casa, de su inmueble, y hablando con vosotros, digo, anda, esto tiene algo que ver con el arte de la entrevista. Ha pedido a esta señora mayor que vive en su casa que ponga algunos nombres más en el buzón. Porque hay cacos, hay ladrones en el barrio y no es bueno que sepan que piensen que vives sola, ¿no? Y le dice, ponga algunos nombres más en el buzón, doña María Luisa. Y ella dice, para que porque hay cacos en el barrio y no es bueno que sepan que vives sola. Y dice, ya, pero si vivo sola. Dice, ya, pero se trata de que los cacos no lo sepan. Y dice, pero eso es mentir y no me parece bien mentir aunque sea delincuentes. Y ella dice, bueno, es solo una mentirijilla. Y dice, ya, pero ¿y si se dan cuenta de que he intentado engañarlos y se enfadan? Dice, bueno, no tienen por qué enterarse. Venga, denos 2 nombres, ¿no? Denos 2 nombres. Y dice, Hansel y Gretel. Y dice, no, hombre, pero tienen que ser de verdad, ¿no? Venga, 2 nombres con su apellido. Y ella dice, con mi apellido de ninguna manera, ¿no? Dice, ¿cómo? No, de ninguna manera con mi apellido. Bueno, le dice el portero, con el apellido que sea, venga, 2 nombres. Y ella dice, Benito Beckenbauer y Emerson Azzopardi. Y dice el portero, no, pero a Beckenbauer hubo un jugador de fútbol alemán, no, van a pensar que es de broma. Deme otros nombres. Dice, no, Benito Beckenbauer y Emerson Azzopardi. Ella insiste. Y se despide del portero diciéndole, pero ¿y a usted qué le importa si a mí me roban o no? Y él dice, no, doña María Luisa, a mí me importan todos los vecinos. El caso es que ella sube a su casa, abre la puerta, se quita los zapatos, se quita el abrigo, se pone a ver la tele, cambia de canal porque la tele la aburre y de pronto oye una voz que dice, no te había sentido entrar. Y quien le habla es Benito Beckenbauer, ¿no? O sea, quiero decir que esos 2 tipos que haya puesto en el buzón, Benito Beckenbauer y Emerson Azzopardi, están en su casa, ¿no? Están en su casa y van a ser amantes de esta mujer, ¿no? Porque ella lo que quería era no irse sin bailar, ¿no? Y pienso ahora que esto tiene algo que ver con el arte de la entrevista. O sea, Rosa, me doy cuenta de que lo importante, como digo, no es que Rosa haya tenido o no un novio, una pareja extraordinaria en el pasado. Es al menos tan importante como eso es que lo ha deseado, que ahora, al final de su vida, eso es lo que ella hubiera deseado que hubiese sido su vida, ¿no? Hay una, como sabéis, quizá hice mi tesis doctoral sobre Walter Benjamin, ¿no? Filósofo alemán a quien seguro muchas y muchos conocéis y habéis leído. Y hay una frase, una caracterización que hace Benjamin del teatro calderoniano que tengo en cuenta y que me llama la atención. Dice Benjamin sobre Calderón que en Calderón para Calderón, el sueño no es lo opuesto a la vigilia, sino una esfera que la envuelve, ¿no? Me parece una caracterización genial. El sueño no es lo opuesto a la vigilia, sino una esfera que envuelve a la vigilia. Es decir, que en realidad diría Benjamin, de lo que habla Calderón es de todos los sueños que tenemos también ahora mismo, los sueños de nuestro, en nuestro vivir. Y esos sueños son importantes, ¿no? Son tan importantes como la vida matérica, ¿no? Como la vida, digamos, fáctica, ¿no? Que lo que tenemos en la cabeza, los sueños, los deseos, los miedos, etc. Y yo creo que, y para mí,
creo que en el arte de la entrevista esto es importante, ¿no? Mira, además, tomándote un poco la idea, yo me había apuntado aquí 4 frasecitas de personajes. Hablando de la abuela, hay un momento que dice, me queda poco tiempo, tengo que hablar claramente. Es decir, eso se podría decir, quiero vivir claramente con Benito Beckenbauer, o quiero acordarme bien tengo claro lo que quiero. La madre me había apuntado, la madre de Cecilia, la hija de Rosa, dice, resulta duro mirar atrás y darse cuenta de que ha sido poco emocionante. Y luego hay un momento en el que tú le preguntas a tus personajes, a Mauricio le preguntas, ¿qué le da miedo? Y él dice, mucha gente cantando la misma canción. Y 2 veces le preguntas a la adolescente, ¿qué le da miedo? Una vez dice, que no me quieran, y otra, que dejen de besarme. Esas son frases que son pocos signos ortográficos, pero que dicen mucho, ¿no? De la profundidad de unos personajes, y al hilo de esas pequeñas frases que te sirven para luego explotarlas, ¿no? En Claro. obras de teatro. Bueno, te agradezco que hayas mencionado esas frases que hacía tiempo no había releído, ¿no? Fíjate, vi una puesta en escena, por supuesto que la puesta en escena del arte de la entrevista dirigida por Cuco Afonso y con 4 actrices magníficas, una de las cuales lamentablemente hemos perdido en los últimos meses, la inolvidable Alicia Hermida, ¿no? Fue un trabajo importante, pero luego cuando hace un par de años volví a ver la obra hecha por el aula de mayores de una universidad, es decir, por actores no profesionales, y este tipo de frases llegaban y provocaban, desafiaban al espectador. Solo puedo aludir a un par de cosas o seguirte, ¿no? en torno a esas 4 frases que has subrayado. Queda poco tiempo, ¿no? Me queda poco tiempo, y eso me hace recordar otra obra que escribí un día, que se llama Últimas palabras de Copito de Nieve, que algo tiene que ver, ahora me doy cuenta, con esta, en la que el mono anciano, el mono albino del Zoo de Barcelona, va a hablar a los niños de Barcelona, ¿no? Y va a decirles la verdad, ¿no? Y va a decirles la verdad justo en ese momento, porque a él también porque está agonizando, ¿no? Y como está agonizando, bueno, este mono, por cierto, es un mono afrancesado, ¿no? Que lea a Montaigne, pero no se interesa por Montesquieu, ¿no? Y que precisamente recuerda los argumentos de Montaigne para defenderse del miedo a la muerte, ¿no? O contra el miedo a morir, y recuerda aquella expresión de Montaigne según la cual filosofar es aprender a morir. Filosofar es aprender a morir. Y viene a decir el mono que de algún modo la vejez e incluso la agonía es un momento de privilegio, porque uno se libra de la máscara, ¿no? Se libera de la máscara y ya solo le queda la verdad y solo puede decirla. Cierto que el mono es bastante duro, ¿no? Y lo que va a decir a los niños de Barcelona, el mono de Últimas palabras de Copito de Nieve, habla a los niños de Barcelona y les dice: nunca os he querido, nunca os quise, ¿no? Y dice que él siempre ha sido un profesional y que le ha tocado sonreír a los niños porque era un actor, ¿no? Pero ahora se libera de la máscara y dice la verdad. Claro, de algún modo, Rosa en el arte de la entrevista también puede entenderse desde ahí. Puede ser entendida como alguien que en el último momento decide quitarse la máscara y vivir la verdad. Pero ¿acaso
¿Acaso es precisamente ese momento, le queda poco tiempo y entonces decide ponerse la máscara que nunca pudo ponerse, o decide ponerse otra máscara que la que tuvo, ¿no? Porque llama la atención sobre el hecho de que la cámara le da ocasión de ser una actriz, ¿no? Y de algún modo de construirse, de construir un personaje, ¿no? Decías, la segunda frase que mencionaste es de Paula. Has citado una frase de Rosa, una frase de Paula, una frase, claro, para Paula, en principio el antagonismo que parecía que iba a presentar la obra es el antagonismo entre la entrevistadora y la entrevistada, pero quien se siente especialmente concernida por la declaración de Cecilia es Paula, ¿no? Porque ese cambio del pasado cambia el tuyo, afecta a la propia Paula. Y Paula, de algún modo, se produce un combate entre dos relatos, ¿no? Es decir, Rosa hace un nuevo relato del pasado y Paula intenta invalidar ese relato, ¿no? Y da distintos argumentos al respecto. Y uno es el de esa contextualización. No, es que lo que ocurre es que tú quieres, en este momento, quieres sentir que has vivido con más emoción que la que viviste, pero has de aceptar que viviste la vida que viviste y no otra. Mauricio es un personaje que me importa, que no sé si he sido capaz de desarrollar en toda su potencialidad. Me interesaba este hombre en ese mundo de mujeres y ese hombre que es un cuidador, ¿no? Cuando normalmente se atribuye a la mujer el rol del cuidar, ¿no? Y ¿me recuerdas la frase que has citado de Mauricio? Sí. Es que has hablado de miedo y efectivamente tú le preguntas a Mauricio, hay un momento que dice Paula, ¿qué le da miedo? Y dice él, taxativo así, mucha gente cantando la misma canción. Es una reflexión social más que... Claro. Lo que pasa es que creo que también caracteriza a este personaje, ¿no? Yo creo que este es un personaje con un misterio y que siendo un cuidador es alguien que al contrario tiene dificultad para relacionarse precisamente con el grupo, ¿no? Y creo que es importante el hecho de que él tenga miedo. Yo también tengo miedo a gente que canta, a mucha gente cantando la misma canción, ¿no? Y cuando la gente canta, además, cuando gente se une a cantar himnos nacionales, pues me produce una especial zozobra, ¿no? Creo que es interesante el hecho de que Mauricio diga esto y que, sin embargo, el padre de Cecilia y esposo de Paula, ex esposo de Paula, precisamente sea alguien que encuentra de algún modo su lugar en la tribu, ¿no? En la tribu digamos, del rock religión, ¿no? Si bien el oficiante de ese rock religión, en este caso es Springsteen, a quien yo también quiero mucho, ¿no? Pero me pienso ahora que quizá algo de esto tenga esa declaración tenga un valor si la pensamos frente a la fe, a la única fe que parece tener el padre de Cecilia. Y claro, Cecilia quiere ser querida, ¿no? Y creo que está en ese momento extraordinario de la adolescencia en que uno parece estar tocando la vida con las yemas de los dedos, ¿no? Y en que efectivamente parece que todo puede ponerle a uno al borde de la felicidad o de la desdicha, ¿no? Porque ¿Sí? un tema muy importante, perdón, que también tratas
es el de la paternidad a la maternidad. Y hace poco yo vi en YouTube que hay una clase magistral tuya que estabas dando, dice, me importa lo que acabas de decir, el gran tema, es importante el tema de la vulnerabilidad y de la fragilidad. Y dices un momento una frase, dices, quien es padre sabe lo que es ser vulnerable, sabe lo que Claro, es ser frágil, ¿no? Y ahí ese claro, tema de la paternidad, maternidad cruzada también tiene mucho peso en esta obra. claro. Sí, claro, yo creo que no hay nadie que sea padre o madre que no sea vulnerable. El, cuando leo, esto sería una digresión muy larga, ¿no? Pero cuando leo la Tempestad de Shakespeare, que es una obra maravillosa, sin embargo, pienso el personaje de Próspero parece que no tiene, que no conoce, su poder carece de límites, porque es un mago que es capaz de resolver cualquier situación, de crear cualquier trampa a su enemigo, etc. Sin embargo, hay una vulnerabilidad que me sorprende que Shakespeare no haya explorado, ¿no? Y es precisamente la de, o que no haya llevado al límite, y es que es padre, y que siendo padre, un padre o una madre, por fuerte que sean, saben que siempre estarán pendientes, ¿no? de la seguridad, de la felicidad, de la calma de sus hijos. Yo no creo que a nadie extrañe escucharme que yo siento mucho más miedo por mis hijos que por mí, ¿no? Y por supuesto tanto más ya en este momento de mi vida, ¿no? Y que por supuesto que me es mucho más importante su felicidad que la mía, ¿no? Y claro que eso está en juego en esta obra, en la que hay, por un lado, Rosa. O sea, yo creo que a Paula le resulta insoportable el sentir que su madre, no ya que pueda no haberlo querido tanto, sino que pueda haber deseado, como decía antes, pueda haber deseado no haberla querido, o haberla querido menos, o haberla cuidado menos, ¿no? Y por otro lado, Cecilia tiene una relación conflictiva con su madre, como suele suceder, ¿no? Antes mencionaba Domingo que yo dirijo un máster en creación teatral en la Universidad Carlos III, y es un máster que se construye en torno a proyectos, ¿no? Y entonces cada alumno ha de desarrollar un proyecto teatral, y es asombroso el número de proyectos en que los alumnos o las alumnas se fijan en un abuelo o en una abuela, y en que en cambio la relación como un modelo, como alguien cuya memoria hay que defender, cuya dignidad es especialmente respetada, y sin embargo muchos escriben de algún modo, de forma más o menos directa, contra el padre o contra la madre, ¿no? o de una forma conflictiva, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Ver ese juego entre las generaciones. Bueno, en todo caso, creo que la maternidad-paternidad efectivamente aparece de distintas formas en esta obra, ¿no? Porque de algún modo también Mauricio se comporta como un padre, ¿no? Etcétera, ¿no? Y sí, creo que efectivamente es un tema importante en la obra, ¿no? Muchas gracias, Juan. Yo creo que hay un par de preguntas, Silvia, si quieres, para planteárselas para que Juan responda. Hay un comentario y una pregunta. El comentario es de Oli de la Fuente, que comenta que lo del pasado le recuerda a Juan de Mairena de Antonio Machado. Claro, sí. Pues esta pregunta la ha hecho Oli. Sí, vamos, era un comentario más que una pregunta. Claro, bueno, ese comentario lo agradezco. La verdad es que Machado fue tan sabio, y desde luego lo fue tan sabio, es tan sabio su Juan de Mairena, que probablemente
la gran mayoría de las ideas que uno presenta, si es que son ideas, si es que llegan a ser ideas, ya han sido dichas antes por Juan de Mairena, y probablemente de una forma más inteligente. Entonces, probablemente Mairena dice en algún sitio algo así, y agradecería mucho a Oli que nos ayudase a encontrar ese momento en que ella o él está pensando. O sea, que me encantaría saber, Oli, a qué momento, a qué texto de Juan de Mairena te refieres, ¿no? Pero estoy seguro de que tienes razón y de que Juan de Mairena pudo decir algo como lo que yo he dicho y probablemente que mejor. Y la pregunta es de Doris Vivenca. Acerca de Walter Benjamin, precisamente había leído alguna entrevista de Mayorga en la que él decía ser deudor de Benjamin. ¿Qué aspectos estéticos, formales o temáticos de la obra de Mayorga pueden considerarse benjaminianos? Claro, sí, ahora veo a Oli, a quien agradezco la pregunta, pues eso, pues no tiene por qué ser ahora. Quiero decir que si localizas o alguien localiza, Lo voy a localizar. te lo agradezco mucho y te voy a agradecer esa sugerencia. Y en cuanto a la pregunta que me hace Doris es... me lleva a decir lo siguiente. Bueno, yo efectivamente hice una tesis doctoral en torno a Benjamin, que luego titulé Revolución conservadora y conservación revolucionaria, política y memoria en Walter Benjamin. Y el subtítulo tiene algún valor, porque tiene algún valor, digamos, en el contexto de esta conversación, porque de lo que se habla es precisamente de cómo la memoria es políticamente activa y cómo hay políticas cómo hay políticas de la memoria y cómo se hace política con la memoria y cómo en cada momento estamos construyendo nuestra tradición. Ahora mismo lo estamos haciendo. Cuando Oli menciona a Machado, estamos también construyendo pasado, ¿no? Estamos haciendo que un pasado sea relevante para nosotros y estamos citando a Machado y no estamos citando a otro. Y es qué importante y qué emocionante es para mí saber que la biblioteca de la universidad, la biblioteca de Toulouse se llama Biblioteca Azaña, ¿no? Biblioteca Manuel Azaña, si no he entendido mal. Eso tiene un valor. Eso tiene un valor. Y todo eso, por cierto, tiene que ver, Doris, con Benjamin, como bien sabes. Yo podría mencionar a Benjamin en muchos sentidos. Y Benjamin probablemente aparece citado en muchas de mis piezas de una forma más o menos explícita o más o menos implícita. Yo creo que hay piezas como, por ejemplo, Himmelbeck o El cartógrafo, que son piezas que tienen, si se quiere, una matriz benjaminiana o en las que hay una deuda hacia Benjamin. Y otras en las que... pero en todo caso digo y para contestar rápidamente algo que requeriría una exposición mucho más larga. Para empezar, yo creo que hay de algún modo lo que podríamos llamar un talante o un carácter en Benjamin que te anima a ser permanentemente crítico y que ese gesto crítico sea también un gesto reflexivo. Es decir, que seas permanentemente crítico, por supuesto con los textos que te rodean, pero también con los textos que tú mismo enuncias, con los textos que tú mismo profieres, ¿no? y construyes. Creo que no es insignificante que Benjamin hiciese
su tesis doctoral sobre el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, y que de algún modo para Benjamin el crítico es un autor, es un autor que lo es a partir de las provocaciones del texto de la obra criticada, ¿no? Entonces, de algún modo, Benjamin nos propone que seamos permanentemente críticos, que seamos aviesamente críticos, pero que también lo seamos respecto de nuestro propio texto. En este sentido, yo creo que nos propone que seamos críticos en un sentido radical. Y luego hay algo entre las muchas enseñanzas que recibo de Benjamin, hay una que me importa especialmente, y es la de que de algún modo, y tiene que ver con el arte de la entrevista, y desde luego tiene que ver con Himmelbeck y con El cartógrafo y con 7 hombres buenos y con El jardín quemado y con otras obras mías, de algún modo que nuestro mayor capital, nuestro mayor tesoro, nuestra mayor fuerza reside paradójicamente en el pasado fallido. O sea, que precisamente el pasado fallido es nuestra mayor fuerza para el presente y para el futuro, ¿no? Diré algo, ¿no? Diré algo más para intentar explicarme. Que de Auschwitz, ¿no? Pero también de la Guerra Civil Española y de las mayores fallas de la historia humana, surge una paradójica luz, ¿no? Porque del exterminio, perdonad que introduzca un tema tan grave en estos momentos, ¿no? Pero que el exterminio de los judíos europeos, ¿no? El exterminio de los judíos europeos no es solo un acontecimiento a rememorar, sino un acontecimiento que nos da que pensar, ¿no? Y que nos puede llevar a examinar en qué medida lógicas que condujeron a la caza del ser humano por el ser humano no pueden haber pervivido o no podemos en nuestro presente, ¿no? Es decir, en Benjamin hay esto, ¿no? Esa atención precisamente al pasado fallido, a los signos que nos manda, aquello que nos da a pensar de aquello que, por otro lado, queremos olvidar, que es precisamente lo fallido de nuevo en lo colectivo, en lo familiar e incluso en lo personal, ¿no? Hay un momento, hay un fragmento en que Benjamin habla de que, bueno, tendemos a ver nuestra propia vida como, pues eso, como tendemos a completarla, a romantizarla, a idealizarla, ¿no? Y él propone precisamente que atendamos a lo que en ella puede haber de quebrado, de roto, de fallido, ¿no? Bueno, esto es lo que lanza, me parece un envío benjaminiano que me importa, ¿no? Y que por supuesto que yo diga que me importa y que me desafíe, no quiere decir en absoluto que sienta que estoy a la altura de ese desafío, ¿no? Porque creo que es un desafío para héroes, ¿no? Y yo en absoluto lo soy. No sé si he respondido, Doris, en alguna medida a tu pregunta. Oli, si quieres puedes abrir tu micrófono. Creo que ha encontrado la cita de Juan de Mairena. Sí, ¿me oyeis bien? Sí. La cita es: la verdad es, decía Juan de Mairena a sus discípulos, que la visión del pasado, que llamamos recuerdo, es tan inexplicable como la visión de lo porvenir, que llamamos profecía, adivinación o vaticinio. Pues te agradezco mucho esa magnífica cita que nos dirige Machado y de la que tú has sido mediador. Qué interesante, ¿no? Que vincule precisamente la historia a la profecía, ¿no? Muchas gracias, Oli. A ti por venir. Bueno, creo que podemos hacer más
más preguntas. Si alguien se anima más, tenéis el chat abierto. Tú, Silvia, cuando quieras entras con las preguntas. Yo tenía un textito tuyo que no es teatral, aunque todo es teatral, porque la vida es teatro. Aquí estamos haciendo teatro, yo creo que tú lo dirías, ¿no? Y te cito para decir que tú dices que el teatro invoca 4 fuerzas, que es acción, emoción, poesía, pensamiento. Y yo iba a decir, esto es una obra un poco imperfecta, pero por todo lo que has dicho, no solo hay acción y pensamiento, sino mucha emoción y mucha poesía. Pero déjame leerte un texto tuyo, que lo escribiste hace mucho tiempo, 19 años, pero yo querría que me hicieras una reflexión 19 años después de este texto. Leo. Piden un imposible quienes reclaman a las gentes de teatro que no se metan en política. No pedirían al pez que saliese del agua, pero nos piden que guardemos silencio ante lo que pasa. Vosotros no entendéis. Salid de la calle y volved al teatro, nos dicen, como si para nosotros fuesen distintos el teatro y la calle. Y salto a otro párrafo. No vamos a guardar silencio porque tenemos memoria. El teatro es un arte de la memoria. Recordamos todas las guerras desde los griegos, todas las víctimas, cada una de ellas. Y todas ellas están hoy, otra vez, en peligro. Porque solo hay una forma de hacer justicia a las víctimas del pasado, impedir que haya víctimas en el presente. No vamos a guardar silencio porque nos debemos a nuestra ciudad. Y también nuestra ciudad está en peligro. Ciudadanos, cada uno de nosotros está en peligro. Nos están educando para la barbarie. Nos están educando para dominar o para ser dominados, para dominar a otros o para resignarnos al dominio de otros. Nos están educando para matar o para morir. No vamos a guardar silencio. Hoy menos que nunca no vamos a guardar silencio, no. Esto, dentro de poco serán 20 años de este texto. ¿Tú lo seguirías suscribiendo? Claro, mira, primero, has aludido a las 4 fuerzas, has comenzado aludiendo, vinculando con, y te lo agradezco, con el arte de la entrevista, esas 4 fuerzas que yo intento convocar supongo que casi siempre de forma muy imperfecta en mi teatro, pero que desde luego reconozco en el teatro que amo: acción, emoción, poesía y pensamiento, ¿no? Y el orden no es insignificante. Creo que el teatro ha de ser ante todo acción. Es más valioso si además provoca emoción o custodia la emoción. Lo es más si es poesía, ¿no? Si es poesía, y cuando hablamos de poesía hablamos del movimiento lateral, de la mirada oblicua, ¿no? Tanto lo que a la palabra se refiere como al gesto o al cuerpo en situación. Y desde luego el teatro es más valioso si además da que pensar, ¿no? Creo que el arte de la entrevista es una obra que tiene algún interés, ¿no? Pero creo que conversando con vosotros y vosotras me siento todavía más convencido de ello. Tengo que volver a ella, ¿no? Porque hablando con vosotras y a vosotros, al pensarla, al intentar explicármela y comentarla con vosotros, me di cuenta de lo que es lo fundamental en ella. Y me parece que hay momentos en que la obra me distraigo y atiendo a cosas que ahora me doy cuenta que no son tan importantes. O sea que este coloquio, este encuentro me está sirviendo a mí para animarme a volver al arte de la entrevista cuanto antes. Ese texto que has leído lo escribí a petición de unas gentes que constituían algo así como un grupo que se llamaba Cultura contra la Guerra, y en el momento en que España estaba a punto de entrar en la guerra de Irak, en la guerra de Irak, ¿no? Que muchas gentes en España pensamos que era, yo creo que la gran mayoría, ¿no? Pensábamos que era un absurdo, que era injusta y que era un sinsentido, y que España no debía hacer lo que su gobierno estaba queriendo hacer. Y os comentaré que yo estaba en un claustro en la Escuela de Arte Dramático aquella tarde y recibí una llamada
y como insistían en llamar, salí del claustro, es decir, de la reunión de profesores, a contestar esa llamada. Digo, ¿quién me estará llamando tan insistentemente? A ver si hay alguien de la familia que está mal o pasa algo. Y me dicen, mira, es que mañana es el Día Internacional del Teatro y hay un texto, como sabéis, el Día Internacional del Teatro se lee un texto en todos los teatros del mundo, ¿no? Y mira, este texto no tiene nada que ver con la actualidad y creemos que nos gustaría que se leyese un texto que tuviese que ver con la guerra, que hablase de nuestra posición contra la guerra y querríamos que lo escribieses tú. Lo estoy recordando esto ahora mismo mientras te lo cuento, Javier. Y yo dije, pero es que yo no llego porque yo soy muy lento. Y además ahora estoy en un claustro. Y me dice, mira, recuerdo a la persona que me hizo esta petición, yo me quedo toda la noche hasta que tú me lo dictes, ¿no? Bueno, y entonces salí del claustro y me puse, y recuerdo que no sé si fue a las 4 de la madrugada cuando acabé ese texto y se lo envié a este hombre. Y al día siguiente, a las 12 de la mañana, se estaba leyendo ante el Ministerio de Cultura y lo estaba leyendo un actor, José Coronado, y esa noche se leyó ese texto. Y ese texto hablaba precisamente de algunas cosas que hemos mencionado esta tarde. Para empezar, había algo que era la justificación de que estuviésemos en la calle, porque había quienes decían que la gente de teatro y la gente de la cultura pues tenía que estar en sus talleres o en sus escenarios y no salir a la calle, ¿no? Y hay ocasiones en que hay que salir a la calle. Hay ocasiones en que hay que hacer, yo creo, política en la calle, esté uno en el oficio en que esté, ¿no? Sea uno carpintero, taxista o actor o dramaturgo. Y ese era un momento, porque creo que percibíamos que el gobierno español estaba engañándonos, estaba engañando a la sociedad para propiciar una guerra que iba a provocar el sufrimiento de muchos inocentes y no veíamos en absoluto justificación a esa guerra, sino mentiras. Pero además de eso, el texto habla del teatro y la política y del teatro como arte de la memoria. Y ya acabaré brevemente esta reflexión. Yo a veces digo que el teatro es político al menos por 3 razones. El teatro es un arte político al menos por 3 razones. Uno, primero, porque se hace en asamblea. Nos reunimos y pedimos a la gente, convocamos a la ciudad. Cada vez que hacemos aquí una función en el Teatro La Abadía, es toda la ciudad la que es convocada. Luego vienen los que quieren, pero es toda la ciudad la que es convocada. El teatro es un arte para la polis, pero además sucede que su autoría es colectiva. De esta obra, del arte de la entrevista, soy responsable, pero también los Juan José Afonso, los Luisa Martín, lo es cada uno de los que han participado en ella. Y por tanto, de algún modo, también hay algo político, ya en el hecho mismo de elegir a qué atender, a qué prestar atención, sobre qué llamar atención. Y luego digo a veces que el teatro es político porque es por antonomasia el arte de la crítica y de la utopía. El arte que examina lo que hay y nos da a ver otras cosas que hay, que podría haber, ¿no? Y en particular hay un asunto, y si hay un asunto político por antonomasia, es precisamente el del lenguaje. El teatro nos ayuda a examinar la palabra que de hecho usamos y nos da a imaginar otras formas de usar las palabras. Y eso ya es de suyo un acto político. Pero tú ahora, recordándome ese texto, me recuerdas una cuarta dimensión política del teatro, y es que el teatro es un arte de la memoria, ¿no? Y la memoria siempre es política. Y también en tanto que arte de la memoria, el teatro es un arte político.
¿Y puede un dramaturgo que hace pocas semanas a su discurso lo estaban aplaudiendo monarcas, princesas, académicas, ministros, puede mantenerse crítico y utópico? Bueno, perdona, estoy apuntando una cosa. Sí. Perdona, estoy anotando algo. Claro, bueno, planteas un asunto importante y que a mí me atraviesa, ¿no? Y me atraviesa no solo cuando estoy pronunciando el discurso de aceptación del Premio Princesa de Asturias, sino aquí cuando estoy en un despacho dirigiendo el teatro de la Abadía y cuando estoy en la Academia de la Lengua y también cuando, por supuesto, en mi vida, cuando doy una clase, ¿no? Y cuando de algún modo estoy trabajando en una institución, ¿no? Respecto de la cual debo intentar tener una mirada crítica, ¿no? Y esto me lleva otra vez a Benjamin, ¿no? O sea, uno puede, creo que puede o debe ser capaz de custodiar su mirada crítica, una mirada crítica allá donde se halle, ¿no? Y por supuesto, debe ser consciente o intentar ser consciente de las contradicciones que pueden estar habitando esa situación y desde luego no resolverlas simplemente con un golpe de cinismo, ¿no? En lo que se refiere al Premio Princesa de Asturias, diría algunas cosas que me parecen interesantes y que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando he recibido el Premio Princesa de Asturias, lo digo casi en familia, ¿no? Como estamos ya a estas alturas de la tarde, ¿no? Cuando he recibido el Premio Princesa de Asturias me he dado cuenta de hasta qué punto es un premio popular, ¿no? Yo llegué el domingo, por cierto, de forma muy accidentada porque se cerró el aeropuerto por las rachas de viento tremendas que había, acabé yendo en coche y, por ejemplo, el lunes, esto fue un domingo, el premio se entregaba el viernes. El lunes el lunes tuve un encuentro con 2.000 lectores de bibliotecas públicas de todo el Estado español. El martes me encontré con 500 chavales de secundaria que habían sido convocados a escribir una pieza breve, teatral, a partir de una frase que yo les había dado o a partir de un impulso que yo les había dado. Y el impulso que les había dado fue precisamente una frase, una conversación que escuché en el Parque del Retiro. Quizá alguien me la haya oído alguna vez. En el Retiro oía una mujer que decía a otra. Una mujer decía a otra: esta noche lo dejo dormir en casa, pero mañana le digo que se vaya. Y entonces me pareció muy poderosa esa expresión. Una mujer que dice a otra: esta noche le dejo dormir en casa, pero mañana le digo que se vaya. Entonces los chavales tuvieron que escribir una obra cuya primera frase fuese eso. El martes por la tarde me encontré con alumnos de arte dramático de la Escuela de Gijón que hicieron una suerte de homenaje parodia sobre mí, ¿no? Hicieron se rieron de mí, pero al mismo tiempo me expresaron su afecto. Y el miércoles leí una obra en la colección en el Teatro de Avilés ante 700 pacientes espectadores que me escucharon y me oyeron hablar. Es decir, y me encontré muchas gentes en las calles. Es decir, que creo que el Premio Princesa de Asturias, que me excede y que creo honradamente que no merezco, es un premio útil que, por ejemplo, a mí me sirvió para leer
para saber que había un poeta polaco que se llamaba Zagajewski, ¿no? A quien no conocía hasta ese momento y del que me convertí en ávido lector. O sea que creo que ese premio, por supuesto que tiene sus contradicciones, puede tenerlas, pero yo me siento muy, muy honrado de haberlo recibido, y creo que hay mucha buena voluntad y mucho corazón y mucho esfuerzo por intentar premiar la excelencia y premiar lo ejemplar. Y eso a mí me parece valioso, ¿no? Y entonces me parece más importante eso, ¿no?, que otras cosas que pueda haber alrededor, ¿no? ¿Sabes? Pero es lo que creo, ¿no? Y creo que también cada vez que un jueves voy a una reunión en la Real Academia Española, ¿no?, pues no debo entrar con cinismo, ¿no?, sino que debo entrar pensando, bueno, aquí hay algo que yo puedo trabajar, puedo ayudar, buscando la definición más precisa, más útil, pues ayudar a la unidad de la lengua y a que, por ejemplo, este acto comunicativo, ¿no?, que es también un acto de amistad, pues se produzca, ¿no?, etcétera, ¿no? O sea que estoy completamente de acuerdo contigo, Javier, en que hay que tener una actitud crítica y recelosa en cualquier lugar en que uno se halle, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que hay que tener una posición constructiva y bueno, es mi impresión, ¿no? O sea que lo uno creo que no impide al otro, ¿no? Javier, vamos a pasar un Sí. momentito a Ana, que tenía una pregunta para Juan. Ana, enciende. Vale. Hola, buenas tardes, Juan. En el mes de junio tuvimos al gran Andrés Lima en un encuentro similar y nos habló un poco de Shock, que creo que has colaborado en ese proyecto. Y a mí me gustaría, creo que también tiene un poco que ver con lo que estabas hablando hace un momentito, si querías comentar un poco esa colaboración tan interesante. Bueno, primero dices bien caracterizando a Andrés Lima como un tipo grande, ¿no? Es uno de los grandes agitadores de los escenarios españoles. Precisamente, bueno, a él le debo un montaje excelente de algunas piezas mías. Por ejemplo, Últimas palabras de Copito de Nieve, Hamelin y El chico de la última fila. Él las montó en montajes magníficos. Y aquí lo tendremos, por cierto, en la Abadía vamos a tener un ciclo que llamamos Cómicos de la Abadía, que va a ser armado por él, en que vamos a reunir en parejas a actores y actrices de distintas generaciones, siempre acompañados por Andrés, en una experiencia escénica muy, muy especial. Y es verdad que Shock 1, Shock 2 y ahora estamos trabajando en Shock 3. Shock 1 Shock 1 se ocupaba fundamentalmente de los golpes de Estado de Argentina, de los años 70 en Chile y en Argentina, y Shock 2 se ocupó fundamentalmente de la guerra de Irak. Y creo que efectivamente son dos proyectos o dos espectáculos que llevaron a gente, por ejemplo, gente de la generación de mis hijos, a prestar atención a momentos del pasado muy graves que desconocían, ¿no? Y a otras gentes que sí vivieron esos momentos, a rememorarlos o incluso a repensarlos, ¿no? Y entonces creo que haces bien en asociar estos proyectos liderados por Andrés a este combate en torno a la memoria y en torno al pasado del que hemos hablado. Bueno, yo creo que nos queda muy poquito tiempo, un par de minutos. Yo quiero decir que con respecto a lo del Príncipe de Asturias, al premio Princesa Asturias, que lo he vuelto a leer, lo he vuelto a escuchar esta tarde y me ha vuelto a emocionar. O sea, enhorabuena por esos 7 minutos que declamaste allí
Se ve a la reina Leticia boquiabierta, escuchando tus palabras. Es un pequeño discurso de 7 minutos que yo aconsejo a todos porque es realmente emocionante escucharlo y te doy enhorabuena y decirte que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Quería hablarte sobre el teatro en la educación secundaria, por ejemplo, o tu faceta de director escénico, muchísimas cosas. Y no sé si no hay más preguntas, yo te cedo la palabra para que acabes este encuentro, Juan. Claro, claro. Gracias, Javier, por todo eso que has dicho respecto de mi modesto discurso en Asturias. La verdad es que en Asturias me sentí acompañado por la gente, me sentí rodeado de afecto y de simpatía desde el momento que pisé Asturias. Por cierto, todos sabéis que la gente de Asturias es especialmente simpática, especialmente afable, especialmente cariñosa, ¿no? Yo siento una deuda enorme hacia Asturias y me llama la atención cómo mi vida se ha ido acercando hacia Asturias, al menos desde que hace precisamente 10 años, mi primer trabajo precisamente como director del primer montaje de La lengua en pedazos fuese acogido allí en Avilés. Y desde entonces, pues Avilés ocupa un lugar muy importante en mi mapa, ¿no? Siento un especial afecto hacia la gente de Asturias y me sentí muy bien acompañado por la gente y debo decir también que por las 4 personas de la familia real. Es decir, que debo decir, yo no os oculto, si es que eso tiene algún valor para vosotros, que soy republicano, pero debo decir que esas 4 personas, esos 4 seres humanos, Felipe, Leticia y Leonor y Sofía, con las que pude hablar un rato, pues me parece que son ante todo seres humanos. Para mí son seres humanos a los que deseo felicidad, ¿no? Esto me importa decirlo, ¿no? Y en lo que al discurso se refiere, bueno, y les deseo mucha suerte en su trabajo, ¿eh? Yo soy un republicano que desea mucha suerte porque creo que será muy bueno que lo hagan muy bien, ¿no? Será muy bueno, ojalá lo hagan muy bien. Creo que eso nos interesa a todos. Y luego, dicho esto, tratándose del premio de las letras, pues pensé que podía tener algún valor pensar en las letras mismas y recordé el valor que para mis hijos había tenido el descubrirlas, ¿no? Yo no recuerdo qué fue para mí el descubrimiento de las letras, pero sí fui testigo de cómo mis hijos las descubrieron y como comentaba Javier, pues hubo 2 momentos en particular que recordé, ¿no? al construir el discurso. Uno fue que mi hija pequeña, Raquel, un día se acercó a sus hermanos que estaban dibujando en una hoja en blanco y les preguntó, ¿qué hacéis? Y ellos le contestaron las letras. Y ella hasta ese momento pensaba que había infinitas letras, ¿no? Y la verdad es que pareciera que podría haber infinitas, ¿no? Porque son tantas las palabras que se pueden hacer. Para ella fue un descubrimiento saber que había solo unas pocas letras, ¿no? Y otra anécdota que recordé en ese discurso fue cuando mi hija Beatriz, que no sabía escribir, estuvo sin embargo estuvo escribiendo y luego se acercó a su hermano mayor y le preguntó ¿qué he puesto? ¿No? Como si esto de escribir fuese una suerte de milagro, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a pensar en lo que hacemos, ¿no? En lo que hacemos con las letras, lo que hacemos con las palabras que pueden parar una guerra o hacer la guerra, ¿no? Y cómo eso también tiene que ver con el acto teatral, ¿no? En que igual que una página en blanco es un espacio que puede ser infinito, asimismo un escenario puede serlo. Y quise hacer un homenaje al teatro y recordar que ese premio, al tiempo que a mí se entregaba a todas las gentes con las que he hecho teatro, ¿no?
que dan precisamente vida a mis letras. Entonces te agradezco mucho, Javier, que hayas recordado ese momento. Bueno, yo te agradezco muchísimo a ti que nos hayas recordado ese momento en el que un profesor de literatura nos llevó al teatro por primera vez, que yo creo que los que hemos sido afortunados de tener un profesor así, eso es muy bonito. Dijiste que encontraste en los teatros un lugar donde se te respetaba. Yo espero que aquí entre nosotros esta noche te hayas sentido respetado. Nosotros nos hemos sentido inmensamente Javier, felices ¿te y puedo honrados. cortar un Córtame. momentito? Hay una Sí. última pregunta Ah, de Lauri Mix, creo que es de Toulouse, que pregunta sobre la sección juvenil de tu obra y en particular el texto El elefante ha ocupado la catedral o la Sí. elefanta. Claro, bueno, muchas gracias a Laurimix, no sé si se llama exactamente así. Te agradezco mucho la pregunta. Antes de contestarla, quiero decir que quiero expresar mi gratitud, en particular a todos los que me habéis acompañado con vuestra buena escucha y con vuestro respeto, y en particular a las bibliotecarias y al bibliotecario son gente que hace un trabajo fundamental, ¿no? Y por lo demás, qué hermoso, ¿no? El concepto mismo de una biblioteca pública, de una biblioteca a la que cualquiera pueda ir, ¿no? Hay algo ya precisamente crítico y utópico en esa... y por tanto es muy importante que todos las cuidemos y que las bibliotecas cada vez tengan más recursos y porque pocas cosas pueden ofrecer tanto a una ciudad como una buena biblioteca. Yo escribí una obra que se llama El elefante ha ocupado la catedral, que fue estrenada, por cierto, por niños, y entre ellos mis hijos, y es una obra que escribí con mucha ilusión y con mucho empeño, y que, por cierto, fue publicada por una editorial que desapareció, que se llama 27 letras, con unos maravillosos dibujos de Daniel Montero Galán, ¿no? Y ojalá ese libro se reedite, ¿no? Yo desearía que así fuese. En todo caso, Laura, si me lo recuerdan mis amigas de la Biblioteca de Lyon, yo con mucho gusto te envío el texto y lo pongo a disposición de quien quiera echarle un vistazo. Es una obra en la que ocurre que en algún lugar un elefante persiguiendo a una mariposa entra en una catedral, ¿no? Pero resulta que luego se infla y atasca la catedral, ¿no? Y sucede que al día siguiente van a llegar los turistas noruegos. Y entonces pues hay que sacar al elefante antes de que lleguen los turistas a la ciudad y a la catedral. Y entonces, claro, como es un atasco, pues llaman al fontanero, que tiene una inteligente aprendiz, ¿no? Y entonces pues la cuestión es cómo sacar al elefante de la catedral, ¿no? Y es una obra que me divertí mucho escribiéndola. No he escrito ninguna otra obra infantil y si no lo he hecho es porque creo que es fundamentalmente porque es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo con mucho gusto, si me lo recuerda mi amiga de Lyon, pues inmediatamente, vamos, en cuanto pueda te envío la pieza y ojalá no, y ya si me dices que la vas a montar en Bagnères de Luchon, que tiene un nombre maravilloso, pues yo pues, pero el hecho de que la leas ya es suficiente para mí. Me dices que por qué la escribí. Bueno, yo siempre he querido escribir para chavales, ¿no? Pero no me sale, pero en este caso resulta que mis hijos estaban aprendiendo instrumentos y tal, y un cuñado mío que tenía un piano que no utilizaba, le dije, oye, ¿me dejas que me lleve el piano a casa? Un piano vertical, ¿no? Me dice, sí, pero a cambio de que me escribas una obra para unos niños en la urbanización en la que yo paso los veranos, ¿no? Entonces me llevé el piano y cuando se acercó el verano yo pensaba que era una broma, ¿no?
Pero se acercó el verano y mi cuñado me dijo, oye, ¿cómo vas? Y digo, ¿cómo voy en qué? Dice, sí, la obra que me tienes que dar porque la tenemos que hacer este verano, ¿no? Y entonces, pues nada, yo pensaba que mi cuñado me iba a liberar de aquel encargo, pero no fue así y escribí el elefante, ¿no? Y disfruté mucho haciéndolo. O sea que con mucho gusto te la mando. Pues muchas gracias por todo y creo que estamos ya fuera de tiempo, ¿no? Sí, Silvia, si quieres tú De cerrar. despedir, de acuerdo. Solo daros las gracias a todos los que os habéis conectado, habéis participado, los que han hecho preguntas y los que supongo que más de uno se ha quedado con las ganas de hacer alguna. Bueno, me parece, perdona, que Laura, que la he entendido mal, Laura no me decía que iba a montar la obra, sino que ya lo ha hecho y ya Sí. conoce la obra, entonces, pero bueno, en todo caso yo te la envío por si De algún acuerdo. amigo la necesita o la quiere. De acuerdo. ¿Sabes? Y darte las gracias, que sabemos que estás muy ocupado, que te hayas prestado a hacer esta actividad con nosotros. Nada, ha sido un placer, he aprendido mucho, he podido además saber algo que ignoraba o recordar algo que no recordaba del gran Juan de Mairena. Y aquí estamos. Pues si paséis por Madrid, buscadme si queréis en el Teatro de la Abadía. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte desde Madrid. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.